Ay, Bueno, pues a todos muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta, la cuarta versión de estas charlas lunes en la noche. Ahí sigue entrando más gente. Nuevamente contamos con el profesor Livio Rosenberg, pero hoy me da particular gusto darle la bienvenida a Sandra Leventhal, que también es Rosenberg. Entonces, en tándem, los primos nos van a deleitar hoy con una charla para entender el dilema entre el corazón y la razón. Sandra es psicóloga con especialización en psicología positiva, formada en neurociencias. Es experta en desarrollo de estrategia en la innovación y comunicaciones productivas, algo que creo que viene muy al lugar en estas épocas de pandemia y épocas cuando toca reinventarse, que es el término de del moda. año, ¿no? Ha sido conferencista, asesora en varias universidades del país, ha trabajado con empresas de renombre tipo Cerrejón, Bancolombia, Procaps, la Cruz Roja, y es columnista en El Heraldo. Además es fundadora y CEO de su empresa de consultoría ACT, y algo que no me quiso relacionar en su bio, pero me corresponde a mí con gran gusto decir que ha sido una de las expositoras más aclamadas en los 5 años que lleva Limud haciendo eventos en Colombia. Sandra dio una charla hace 2 años, puede ser, aclamada, aplaudida, loada. Entonces, qué rico tenerla acá también. Livio ya lo conocen de 2 pases al bate antes. Brevemente, para quienes no lo conocen, exalumno del Colombo Hebreo, graduado 3 años antes que el suscrito, profesor de la prestigiosa Universidad de Bar-Ilan en Israel, y ahora residente en el Istmo, felizmente casado. Bueno, el esquema de hoy es, Livio comenzará brevemente a hacer una exposición sobre la parte del judaísmo, sobre la razón y el corazón, y nos va a plantear un dilema. Brevemente hará esa introducción, luego le pasamos el micrófono a Sandra y nuevamente rematará a Livio a ver si logra cerrar ese círculo y dejarnos una moraleja antes de que pasemos a preguntas y respuestas y a la parte administrativa para contarles un poco de qué otras actividades estamos organizando. Entonces, sin más carreta, Livio, el micrófono es suyo nuevamente. Muchísimas gracias, Jackie, ¿verdad? Un honor y un placer estar acá en Valija de Apócrifos nuevamente. Un honor, de verdad, agradezco a todos los que nos están acompañando esta noche y en especial a mi prima Sandra, que va a venir a deleitarnos con información que va a ser invaluable. El dilema de hoy es, que vamos a tratar de contestar, es cuando el corazón nos dice hacer una cosa y la mente nos dice hacer otra, ¿a quién debemos hacerle caso? Generalmente las respuestas son, no, bueno, depende un poquito. No, vamos a tratar de no salirnos por la tangente, sino llegar a una respuesta. Antes de hacerlo, quería primero contarles una historia, porque mi ángulo es un ángulo de tradición, de judaísmo, y quería empezar con una historia que aprendí hace muchos años atrás cuando estaba leyendo un libro que se llama Los Elegidos, de Chaim Potok. Si alguien no ha leído ese libro, por favor, se lo recomiendo, pónganlo en su lista. Hay que leer el libro de Chaim Potok, Los Elegidos, The Chosen. Es espectacular. En esa historia nos cuentan un muchacho
religioso hasídico que resulta ser el hijo del Satmer Rebbe. Y por cuestiones, un partido de béisbol, etcétera, se hace amigo de un muchacho judío secular, cuyo padre es sionista, que va ya en contra un poquito de la filosofía Satmer, especialmente en los años, esa historia creo que va en los años de más o menos de la independencia del Estado de Israel, y la historia sucede en Nueva York. Pero lo interesante de la historia es que este muchacho hasídico era un genio, pero él se escondía de su papá y se metía en la librería para aprender lo que a él le apasionaba. A él le apasionaba la psicología. Para él la psicología era lo máximo, y se la pasaba horas escondido en la librería estudiando psicología. La historia que les quiero traer del libro hoy es, un día el muchacho secular se encuentra con su amigo hasídico y le dice, óyeme, tuve un sueño increíblemente extraño. Y el muchacho le dice, bueno, cuéntame, ¿qué pasaba? Bueno, mira, yo estaba acostado en mi cama cuando de repente vino un rey, pero que estaba vestido de payaso y empezó a brincar en mi cama. Y brincaba hasta el punto que yo me asusté y me desperté y no entiendo qué es este sueño tan extraño. El muchacho Jacico se queda pensando, me dice, yo creo tener la respuesta. Escúchame bien. La palabra rey en hebreo es melech. Empieza con la letra mem, M, y sigue con la lamed, melech. Hay una palabra en hebreo para un tonto, un bufón, que es la palabra lamej. Empieza con la lamed y después sigue la mem. No es eso todo. La palabra para cerebro, para razón, para mente, en hebreo, es moach. La palabra para corazón es lev. Entonces, tus sueños simbolizan algo muy importante. Si tú pones tu corazón antes que tu mente, lamej, eres un bufón. Si pones tu mente antes de tu corazón, eres un rey, melech. El pueblo judío, especialmente los últimos 800, 900 años de persecuciones fuertes, hemos enfatizado muchísimo el uso de la razón. Y les enseñamos a nuestros hijos, no, mira, el corazón, ya muy bien, muy bonito y todo, pero aquí, la mente, hay que razonar, hay que tomar las decisiones con cabeza, con seichel, y eso ha sido siempre nuestra tradición. Si usamos nuestra cabeza, somos melech, somos rey. Si usamos nuestro corazón, lamech, somos tontos. Bueno, los tiempos han cambiado un poquito, las filosofías han cambiado un poco y quizás no sea tan claro. Sin embargo, les voy a dar un dilema pequeño. El rezo más importante para nosotros como judíos es el Shema Israel. Decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, y después Be'ahavta et Hashem bechol levavcha u bechol nafshecha u bechol meodeja. ¿Qué quiere decir esto? Bechol levavcha, con todo tu corazón, u bechol nafshecha, con todo tu alma, u bechol meodeja, y con toda tu mente. Amarás a Dios con tu corazón, tu alma y tu mente. En el segundo versículo que leemos en el Shema, vuelve y repite lo mismo. Pero en el tercero, cuando empezamos a leer Vayomer Hashem y leemos las leyes del Tzitzit, hay una parte que dice Velota turu ajarei levavchem veajarei enechem. No te vas a descarriar, no salgas corriendo detrás de tu corazón y detrás de tus ojos. O sea, un momentico. Si nosotros tenemos la obligación de amar a Dios con todo nuestro corazón y después Dios nos dice, no sigas tu corazón. Entonces, hay una dicotomía y ¿cómo resolvemos este dilema? Bueno, yo creo tener la respuesta. Ahora, yo sé que el corazón es muy importante, es importante para nosotros en la vida cotidiana. En Israel, por ejemplo, una de las frases más, que se escuchan con más frecuencia es Milim sheyotzim min halev nichnesim lalev. Palabras que salen del corazón, entran al corazón. Entonces no quiero minimizar la parte del sentimiento, de la emoción del corazón, pero tenemos que encontrar, ¿cuál es la solución a esta dicotomía? ¿Cuál es la solución a este que parece ser un dilema en el judaísmo y que puede afectar nuestras vidas y cómo debemos entender
lo que debemos de hacer y cómo debemos de tomar nuestras decisiones. Bueno, antes de continuar, por favor les quiero a todos denle su atención a la doctora Sandra Leventhal, que nos va a deleitar con una charla que es un poquito más profunda en el sentido de la neurociencia. Sandra. Micrófono, mi amor. Gracias, voy a compartir pantalla. Buen provecho. Ok. Y voy a contarles un poco sobre el tema. ¿Ahí la están viendo? Regio. Ok. Sí. Entonces, ¿quién manda, corazón o cerebro? Esa es la pregunta eterna de la ciencia. Yo no les puedo hablar de religión porque no tengo ni idea de nada de religión. No, estoy completamente ignorante en ese tema, absolutamente ignorante y no pretendo ni siquiera tratar de entender ahora a estas alturas de la vida esos temas. Prefiero que otros lo hagan y más bien yo me voy con lo que ellos digan y acojo aquello que me parezca que debo acoger. Pero yo soy una persona de ciencia, yo les puedo hablar de ciencia. Entonces, el tema del corazón y el cerebro es muy interesante comprender un poco cómo funciona la cosa. En la medida en que uno comprende cómo funciona la cosa, empieza a poder hacer sus propias conclusiones, y en la ciencia lo que uno busca generalmente es crear suficiente tracción para que las personas puedan sacar sus conclusiones y llegar a conclusiones que sean veraces. Entonces, vamos a hablar un poquito de dónde empieza esta historia. La ruta inicial ante el tema del corazón y el cerebro empieza en el minuto de la concepción. Cuando dos personas tienen relaciones y crean una vida, hay unos momentos iniciales que son fundamentales. Uno de esos momentos iniciales fundamentales son los primeros 15 días. A los 15 días de la concepción se empieza a dar lo que se llama la diferenciación celular. Entonces, el cuerpo tiene dos retos importantes. El primero es que tiene una serie de códigos genéticos que tiene que decodificar. Esos códigos genéticos van a crear todo un sistema. Pero esos códigos genéticos, para ser decodificados, valga la redundancia, necesitan de un programa, y el que tiene el programa, el que tiene el secreto para decodificar todo esto que está sucediendo a nivel genético es el cerebro. El cerebro es el que da las instrucciones precisas de qué órganos comienzan a decodificarse, incluso de cómo las células comienzan a replicarse. Pero para eso necesitan la sustancia vital. Y la sustancia vital de este sistema llamado cuerpo humano es la sangre. Y para tener esa sustancia vital necesitamos tener algún tipo de tejido o de órgano. En un inicio no es un órgano, es un sistema cardiovascular muy rudimentario que tiene que llevar sangre a todos estos tejidos. Entonces, ¿qué empieza a haber aquí? Un baile, una comunicación biológica, orgánica, permanente entre el corazón y el cerebro. ¿El corazón qué dice? Dice, bueno, yo me voy a encargar de dar toda la sustancia vital. A las 3 semanas de la gestación vamos a diferenciarnos lo suficiente como para crear un sistema vascular muy rudimentario que comience a llevar energía a estos tejidos nuevos, que el cerebro tiene que a su vez decodificar cómo van a ser formados estos tejidos, cómo se va a especificar el componente genético de estos tejidos, la carga genética de los tejidos. Entonces se organizan los glóbulos rojos de una manera en que van a llevar suficiente oxígeno para que estos tejidos tengan suficientes nutrientes y se puedan desarrollar de una manera óptima. Pero el que va a decir en qué orden se van a organizar es el cerebro. Entonces, se forman tanto el cerebro como el corazón casi que al mismo tiempo. Sucede prácticamente con unas horas de diferencias. Es una secuencia casi que paralela. Y una vez que comienzan a diferenciarse los órganos, tanto el cerebro como el corazón, nunca más se van a desligar de este vínculo que han creado biológico entre ellos dos. Sin embargo, sí se van a diferenciar. No se van a desvincular y van a acompañar el resto de la vida de este sujeto, pero se van a comenzar a diferenciar en las labores.
¿Para qué? En el cuerpo humano es una máquina muy eficiente. Entonces el cuerpo humano necesita tener varias características muy fundamentales. Una es que tiene que ser muy eficiente en el gasto de energía, porque nosotros no tenemos energía extra, nosotros no vamos por la vida con una bolsa de sangre metiéndonos más energía en nuestro organismo. Tenemos un sistema cerrado que nos da cierta cantidad de oxígeno, que es limitado, cierta cantidad de energía funcional, y tenemos que ser muy eficaces en la manera como la gastamos. Entonces eso hace que los órganos sean muy especializados, y el órgano más especializado de todos es el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro y el corazón se unen por neuronas que comparten. Las personas piensan que las neuronas son nervios chiquitos, y las neuronas también están en nervios muy largos y muy grandes, que van por toda la médula espinal y que conectan todo el cuerpo. Entonces estas neuronas comienzan a tener un diálogo biológico particular a través de ciertas hormonas y ciertos neurotransmisores. Los neurotransmisores son mensajeros químicos especializados que llevan información del corazón al cerebro y del cerebro al corazón. Pero el corazón se conecta primordialmente con un área muy rudimentaria del cerebro que tiene que conectar rápidamente con el cerebro, porque el cerebro está diseñado como un aparato que está especializado en resolver problemas, en resolver situaciones, todo el tiempo, desde el minuto de la concepción y empieza a formarse este tejido, este órgano, tiene que empezar a resolver problemas. Es la ventaja adaptativa que tenemos los seres humanos para poder sobrevivir, tener un órgano que nos diga cómo vivir, cómo funcionar, cómo hacer las cosas que tenemos que hacer. Y es altamente especializado, lo que les decía, es una ruta que solamente se dedica a hacer lo que tiene que hacer en áreas que tienen especialización implícita en ellas mismas. Entonces, creamos una serie de redes neuronales que están conectadas a nuestras emociones. Y nuestras emociones son la parte más rudimentaria de nuestro cerebro porque es lo primero que se crea en el momento de la gestación. Un área que nos diga si estamos bien o estamos mal, si hay peligro o no hay peligro, que nos medie el comportamiento de acuerdo a aquello que hay en nuestro interior y de acuerdo a las señales que lleguen del exterior. Entonces necesitamos algo que nos ayude a decodificar también esta información que nos llega. El cerebro lo que hace es que coge información del exterior, del interior, lo clasifica, lo decodifica y le da una carga emocional. ¿Y la carga emocional dónde está? ¿Dónde vive esa carga emocional? En el corazón. El corazón es el que le dice prácticamente al cerebro a través de ciertas redes neuronales específicas que lo que usted está haciendo es bueno, lo que usted está haciendo es malo, lo que usted está haciendo es adaptativo, lo que usted está haciendo no es adaptativo. La carga emocional que le imprime a todo ese sistema biológico proviene del corazón. Por eso muchas veces cuando estamos ansiosos o queremos hacer algo o estamos como con mucha angustia por hacer algo, el corazón nos palpita rápidamente, porque es una manera que tiene el cuerpo de decirnos, esto tiene un valor emocional importante. Lo que usted está haciendo tiene un impacto emocional importante. Por eso cuando estamos enamorados sentimos mariposas en el estómago, pero esas mariposas en el estómago es porque el corazón está bombeando muchísima sangre al sistema pues biológico en general y al sistema digestivo. Y nos está diciendo, esto para usted es valioso. Aquí hay una inversión emocional fuerte. Aquí hay una inversión emocional valiosa para usted. Por favor, póngale atención a qué es lo que está sintiendo. Pero también, así como nos da la posibilidad de captar cómo está nuestro sistema en nuestro interior, qué es lo que sentimos, cómo lo vivimos, qué nos genera, qué nos trae a nuestro interior, también nos puede jugar pasadas muy complejas, porque si nos dejamos llevar por el corazón, estamos perdiendo la utilización de la cognosis, de la parte racional, lo que nos separa del resto de los animales. 6 milímetros de espesor en la corteza cerebral
que nos permite pensar, actuar, crear, criticar, evaluar, todo lo que es análisis, todo lo que es la manera superior de obrar, que viene desde el pensamiento. Entonces uno cuando respira, por eso uno cuando tiene estados emocionales de angustia, uno le dice a la persona, respire, respire hondo, porque entre más oxigenación recibe el cerebro, más conexión con la razón. Entre menos oxigenación recibe el cerebro, menos conexión con la razón. Entonces, cuando estamos muy ansiosos, muy emocionales, no respiramos, actuamos. Queremos responder de una porque estamos diseñados para eso. El amígdala, que es la parte más rudimentaria, más antigua de la creación del cerebro, de todo lo que ha sido todo el proceso de desarrollo a través de los siglos de este ser humano, pues la amígdala es la parte más viejita de ese desarrollo. Entonces, esa actúa de una, esa está en un lugar que se llama el cerebro reptil, porque lo compartimos todos los animales, con los reptiles y con todos, y se llama el sistema límbico, y es la parte que reacciona de una. Entonces, cuando no paramos y respiramos y tratamos de poner un poquito de razón a la emoción, pues podemos hacer cosas no tan adaptativas, no le pongamos juicios. Nosotros en la ciencia nosotros no utilizamos juicios, nosotros no hablamos de bueno, malo, regular, feo, bonito, hablamos adaptativo y desadaptativo, positivo o negativo, pero no como un juicio. Entonces no somos tan positivos para la supervivencia del ser humano y no somos tan adaptativos. Entonces, por ejemplo, esto viene de toda una configuración histórica de la cual nosotros pues hemos evolucionado y viene de un momento en donde, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Fue primero el huevo y del huevo será la gallina, primero fueron las emociones. La razón, el ser racional, es una adaptación posterior a la parte emocional del ser humano. Nosotros cuando estábamos en las praderas africanas no podíamos hacer raciocinios prácticos de los peligros que teníamos. Entonces el sistema tuvo que adaptarse a volverse mucho más eficaz y eso lo hizo a través de los siglos, dándole al hombre una ventaja adaptativa de poder hacer un foco atencional, de poder discriminar a qué le pongo yo atención. Entonces les voy a contar un poquito cómo es que hacemos ciencia los neurocientíficos. Nosotros jugamos con unos aparatos súper divertidísimos que nos permiten mirar qué pasa en el cerebro en tiempo real. Y eso es nuevo, eso es súper novedoso, porque hasta 1991 no podíamos hacerlo. Podíamos hacer algunas cositas con el cerebro en tiempo real sin matar al sujeto, pero no podíamos mirar qué estaba pasando. Pero en 1991 logramos mirar qué pasa con la caja negra. Podemos mirar el cerebro con medios de contraste y con resonadores magnéticos funcionales y podemos mirar en tiempo real qué está pasando, qué está haciendo el cerebro. Cuando yo le digo a una persona, por favor, piense que lo está atacando un león y que usted no tiene a dónde salir, imagine eso, pero piensa que de verdad lo está atacando y lo machaco y lo machaco y lo machaco y lo pongo bajo ansiedad y le da taquicardia, el corazón empieza a acelerarse y le empieza a decir peligro, 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 y yo sé a dónde va ese mensaje. ¿Por qué sé a dónde va ese mensaje? Porque hay más oxigenación. El cerebro ahí mismo, ¡boom!, le manda más sangre a ese área. ¿Para qué? Para que actúe, para que dé un impulso y haga algo. Pero si la persona dice, no, momentico, esto es esta boba de esta Sandra que me está diciendo que tenga miedo, yo me voy a respirar, voy a bajar la tensión, la voy a poner en que esto no es real, que yo aquí estoy perfectamente seguro, aquí nadie me está comiendo, no va a venir ningún tigre, ningún león, yo no me voy a morir, todo está perfecto, y voy a ponerlo en la tranquilidad de dar ese oxígeno a otra área del cerebro, eso disminuye y las palpitaciones empiezan a bajar. Y esos son experimentos que hacemos para mirar esta relación tan estrecha entre el cerebro y el corazón. Y entonces nos damos cuenta que las emociones son adaptativas, están diseñadas para protegernos. Nosotros no, si no tuviéramos emociones no sabríamos qué es bueno y qué es malo. Para nosotros, no, acuérdense que nunca es desde el juicio, siempre es desde lo que nos sirve, lo que no nos sirve, lo que podemos hacer, lo que no debemos hacer. Son un termómetro interno. Nos permiten saber cómo está ese sistema biológico nuestro
y dan esa información valiosa que hace, que nos permite administrar esas emociones, porque cuando no las administramos, entonces vienen los problemas de salud muy complejos que vuelven a estar en el vínculo cerebro-corazón, que son todos los problemas cardiovasculares. Y los problemas cardiovasculares son a nivel de cerebro y a nivel de corazón. Cuando producimos mucho estrés, mucho cortisol, porque no podemos manejar bien esas emociones, este matrimonio entre el cerebro y el corazón, y no podemos como encontrar una manera de vincularlo desde una orilla tranquila, entonces comenzamos a afectar nuestra salud. Entonces, ante el dilema de Livio, yo tengo mi respuesta. Yo no sé qué va a decir Livio después cuando yo dé mi respuesta a ese dilema, a quién hay que creerle, pero lo importante es saber que esto es un matrimonio que no se puede desvincular, porque nuestras emociones afectan todo lo que hacemos, afectan nuestras decisiones, afectan nuestras vidas, cómo actuamos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que creamos, lo que interpretamos, lo que imaginamos, y eso nos lleva a hacer diferentes conductas. A mí no me extraña para nada que yo no sé en qué área de nuestro judaísmo esté ese dilema que dice Livio, me imagino que está en la Torá, pues no tengo ni idea, estoy aquí inventando, pero no me extraña que haya sido un objeto de estudio o un objeto de discusión, porque si hay algo fundamental que uno puede hacer como ser humano es comenzar a comprender esa relación que hay entre el cerebro y el corazón, lo que yo siento y lo que yo pienso. El corazón es la emoción, son todas las emociones del ser humano en un solo órgano que se encarga de darle energía o no a esas áreas emocionales, y el cerebro es la razón. Pero como el cerebro es el aparato que permite que uno se mueva, pues tiene que tener información de cómo es que son esas emociones. ¿Podemos administrar nuestras emociones? Claro que sí, las podemos administrar, no las podemos controlar. El día que ustedes se encuentren con un experto en salud que les diga controlen sus emociones, corran para el lado opuesto, porque no las podemos controlar. Son biológicamente diseñadas para protegernos. Lo peor que podríamos hacer es tratar de controlarlas, porque vamos a frustrar además. Lo que tenemos que hacer es entenderlas, comenzar a entenderlas, a analizar un poquito, a reconocerlas, a mirar cuando nuestro corazón nos está dando alguna indicación para dónde es que va, porque en el corazón hay un elemento muy interesante que estamos empezando a descubrir y que se comunica con un área del cerebro que tiene que ver con la conciencia, y eso es para otra charla, Jackie, complicadísima, otro día, porque todavía no sabemos dónde diablos está la conciencia, estamos todos obsesionados con encontrarla, pero eso es un loop y es complicadísima, pero este loop se activa cuando yo utilizo de manera racional los mensajes de mi corazón. Si yo racionalmente me siento y digo, yo voy a escuchar a mi corazón, este área del cerebro se activa y se llama la intuición. Y esto es un área muy interesante que se nos está abriendo. No teníamos antes cómo estudiarla, ahora ya tenemos cómo estudiarla, y es un poco como esa interpretación propia de esos mensajes que vienen del corazón y a los cuales elegimos de pronto escuchar de una manera mucho más certera. Entonces, mis queridos, yo considero que la clave pues está en el cerebro. Creo que uno tiene que escuchar la razón, pero creo que no se puede olvidar uno de la intuición. Creo que la emoción solita es un mal consejero, porque el cerebro tiene la ventaja de que hace que seamos seres racionales, que podamos decodificar las sensaciones, que podamos transformar nuestras emociones, que podamos tener fuerza en nuestros pensamientos, nos da la capacidad de tener una perspectiva y por ende una conducta basada en lo racional. Lo que pasa es que no es inmediato. A esto hay que ponerle fuerza. A esto hay que darle energía, que el corazón de pronto, en el momento en que tenemos que tomar la decisión, vamos a estar como demasiado preocupados por seguir la conducta del corazón y no nos vamos a dar como el momentito para darle la fuerza a la cognición. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con serenidad, respirando, estando serenos y haciendo lo que se llama, nosotros lo llamamos el juicio crítico, mirando a ver qué es lo que verdaderamente nos quiere decir ese mensaje que nos está llegando emocionalmente, cargado de emociones, y teniendo presente nuestro corazoncito intuitivamente qué tipo de mensaje nos está dando, y entonces ahí sí
con tiempo, con serenidad, con calma, y aquí el factor tiempo es un secretico por ahí que les damos nosotros los neurocientíficos. Entonces ahí sí miramos qué es lo que vamos a hacer y cómo es que lo vamos a hacer. Muchas gracias. Estoy segura que hay muchas preguntas. Espero que hayan muchas preguntas. A mí me gusta hacer mis presentaciones corticas, pero me gusta que la gente pregunte mucho. Bueno, antes de las preguntas, Livio quiere rematar, ¿correcto? Claro, vamos a tratar de darle una conclusión a lo que había comenzado. Obviamente que nosotros como seres humanos llevamos miles de años tratando de contestar estas preguntas, miles de años. O sea, los grandes filósofos griegos, pero nosotros en nuestra Torá, 3.500 años en la Torá también tenemos las respuestas. Hashem nos indica, no solamente en los versos que leemos en el Shema, pero Hashem nos indica a los varones que tenemos que ponernos tefilín, que son tefilín, una cajita que va en el brazo, pero que va apuntando al corazón, y la cajita en la cabeza, para simbolizarnos la conexión que tiene que haber siempre entre el corazón y la mente. Sin esa conexión, entonces tenemos el tercer versículo que es Velota turu ajarele bafem viajaré ejem. No corras tras tu corazón y tras tus ojos. Cuando el corazón no está conectado a la mente, sino conectado a los ojos, es cuando nosotros le decimos está corriendo tras tentaciones, lo que llamamos el Yetzer Hara. Para mí la imagen más clara del corazón humano es como un perrito, como un cachorro. Y ese perrito le encanta todo, le encanta cuando ya entras por la casa, por la puerta, brincarte encima y darte besitos, pero cuando ve una pelota sale corriendo detrás de la pelota y si ve una bicicleta en la calle sale corriendo de la bicicleta. ¿Y cuántas veces no sucede que un perrito queda atropellado en la calle por andar corriendo sin pensar? Porque no tienen esa capacidad que nosotros tenemos. Entonces la solución que dice la Torá es la siguiente. Cuando el corazón está conectado a la mente, tienes el alma. Ahí es cuando sientes ese espíritu, esa conexión, esa grandeza. Cuando tu corazón está conectado solo a tus ojos, a la tentación. Uy, yo quiero comprar ese carro. Ay, yo sé que no tengo plata, pero ese carro está súper. O, uy, esa niña está como bonita, no sé qué. O sea, la tentación lo lleva a uno siempre a tomar decisiones equivocadas. Pero cuando uno está conectado a su mente, ese corazón es cuando el corazón y la mente están conectados, es cuando sentimos el alma. Por ejemplo, nosotros conocemos muchos ejemplos cotidianos, digamos, Michael Jordan, que en sus últimos años de secundaria le dijeron, papito, qué pena, pero usted no puede, a usted no lo vamos a recibir en el equipo de básquet, usted no sabe jugar. Pero él sentía el corazón de él, su mente, él sabía que él se lo podía lograr. ¿Y cuántos ejemplos no tenemos? Tenemos a Oprah Winfrey que le dijeron que no servía como en televisión. Y a Walt Disney le dijeron, oye, man, usted no tiene imaginación. Barbara Streisand. ¿Perdón? Barbara Streisand, que le decían que no podía cantar. Barbara Streisand, a los Beatles no le querían grabar los álbumes, su música. J.K. Rowling, esa pobre mujer, le mandó a 54 publicistas, le dijeron, nosotros no vamos a publicar que Harry Potter ni que nada. El corazón, esa emoción, esa conexión que tenemos, esa emoción, mientras venga de ese lugar de conexión entre el corazón y la mente, y mientras no tenga ese factor de tiempo, porque el tiempo es lo que generalmente, oye, rápido, decida. Cuando tenemos que hacerlo en apuro, es generalmente cuando nos vamos tras la tentación y no pensamos bien y no tomamos las decisiones correctas. Hay que tomar el tiempo, hay que respirar. Yo sé que a veces pareciera que no. Si usted no compra esto ya, no va a tener esa oferta más. ¿Saben qué? Es mejor respirar, esperar, pensar bien las cosas, no hacer las cosas de apuro, no hacer las cosas de afán. En cuestión de tiempo, también existe el tiempo un poco más largo en el sentido de madurez. Mientras más madura la persona, más cambia esa relación que tiene el corazón a las emociones, a las tentaciones, a los ojos, y empieza a conectarse uno más al cerebro, a la razón. Hay una frase, bueno, yo sé que de pronto a algunos no les va a gustar mucho, hay una frase que a mí siempre me encantaba, un poquito política, pero dice, si tú no eres socialista a la edad de 25, no tienes corazón.
pero si no eres capitalista a los 35, no tienes mente. O sea, uno madura, uno empieza a entender la vida diferente, uno empieza a tomar decisiones un poquito más razonables, más, a entender mejor las cosas. En fin, yo quería también tomar la oportunidad de responder preguntas. Sandra, excelente. O sea, me encanta. Yo sé que hay mucha información, o sea, lo que tú lo dijiste fue tan resumido, me encantaría sentarme y escuchar explicaciones un poquito más extensas de lo que se está haciendo y de lo que estamos logrando aprender. Pero lo que sí noté y lo que me encanta es que no hay ningún tipo de desconexión con el judaísmo y con la manera que nosotros entendemos y con lo que enseñamos, y eso es algo maravilloso, saber que nosotros estamos, wow, 3.500 años atrás y ahora la ciencia está, está junto con nosotros, más o menos enfocadas en el mismo camino y en el mismo curso. Eso es algo absolutamente fascinante para quienes somos creyentes. Jackie. Muchísimas gracias a los dos. Voy a comenzar acá leyendo dos comentarios más desde el lado de la fe y luego hago una pregunta que me hace un amigo desde el lado de la ciencia. Vicky Estrella comenta: excelente, así es, Dios nos excluyó de nosotros las emociones y asimismo lo describe cuando dice que le podemos amar con todo el corazón, con toda la mente y con todo el alma. Gracias. Y nuestra amiga Aida dice: justamente es la bendición de tener mente los humanos lo que nos diferencia de los animales, y ese poder de tomar decisiones es importante saber utilizarlo. La pregunta viene de mi amigo Edgar Rodríguez y dice: Doc, en este caso Doc, me imagino que hace referencia a la doctora. Por lo que veo, la neurociencia va más cerca de las terapias cognitivas y su rama conducta y emocional. Las cosas dinámicas, psicoanálisis no tiene validez si lo que funciona en el cerebro es lo racional, modulando la conducta y la emoción y viceversa. ¿Lo subconsciente no tiene espacio o estoy equivocado? Ay, buenísima esa pregunta, me encanta, me fascina esto. Este debe ser psicodinámico, fantástico, me encanta que hagas esta pregunta. Vamos a poner esto en orden un poquito, vamos a poner esta cosa en orden. Bueno, primero, la neurociencia estudia 6 milímetros de espesor, somos hartísimos, porque el cerebro es súper amplio, pero nosotros nos conformamos con conocer 6 milímetros de espesor de la corteza cerebral. Nos interesan los procesos que suceden en la corteza cerebral. De la corteza cerebral para abajo le interesa al neurólogo. Los neurocientíficos lo tenemos presente como respuesta emocional y biológica, pero no como objeto de estudio. Freud tenía muchas cosas en su observación clínica, y con el perdón de los psicoanalistas y los psicodinámicos, pues Freud no hizo verdaderamente ciencia ruda y rígida, porque él solamente hizo análisis y observación clínica. Entonces, pues eso se ha un poquito reevaluado, se ha reevaluado muchísimo. Pero a esa pregunta hay una cosa que es bien interesante, y es que ahí está el quid del asunto, y es que no se sabe verdaderamente dónde habita el subconsciente, porque se hace parte de la conciencia. Y la conciencia es un loop de funcionalidades en el cerebro. Varias áreas del cerebro se unen para dar respuestas a ese loop. ¿Qué sabemos de eso que decía Freud, que llamaba el subconsciente, que es tan interesante? Es un poco el recuerdo más primitivo que tenemos los seres humanos, que lo traemos al presente en momentos muy específicos, pero es un recuerdo que no lo tenemos presente permanentemente. Entonces, eso lo hace muy interesante, pero hay muchas cosas del inconsciente que en este momento todavía no podemos saber. Esa es la nueva frontera. Queremos saber dónde está la conciencia, necesitamos descubrir dónde está la conciencia y por qué todos los seres humanos tienen un loop diferente.
cosa que el cerebro naturalmente no hace. ¿Contesté la pregunta? Gracias, Doc. Sí, porque es que lo que estaba pensando es que en los estudios clínicos la mayoría de los tratamientos que funcionan para depresión, para ansiedad, para las cosas clínicas, la mayoría de que están documentados por estudios clínicos serios son cognitivo-conductuales. De verdad, entonces, o sea, de verdad debe tener un sustrato biológico para que funcione. Es eso, es por eso, es porque... Pero entonces la cosa es que, ¿cuál es ese bendito sustrato biológico? ¿Cómo demonios funciona la terapia? Sabemos muy bien cómo No, funciona porque te voy a contestar cómo funciona, porque en el momento en que tú traes a la atención presente algún tipo de evento que te ha estado acompañando toda tu vida y te ha estado mortificando, lo que yo te decía, no lo puedes controlar, porque está ahí, hace parte de tu aparato psíquico. Tú no puedes borrar esa memoria, no hay cómo. Pero en el momento en que tú le das una nueva significación y creas un nuevo relato cognitivo, que estás resignificando ese evento, estás creando una red neuronal diferente alrededor del evento que no va a actuar como siempre, porque acuérdate que nosotros como seres humanos queremos siempre economizar energía. Entonces el cerebro de manera automática responde, pero si yo me doy al tiempo y al esfuerzo y a la atención de resignificar esa ruta neuronal, voy a crear una alternativa que con el tiempo va a ser más sana. Y esa es una de las cosas que hacemos los psicólogos positivos, que hemos descubierto. La psicología positiva es una ciencia que nació a partir de la neurociencia. Nosotros, para crear todas las terapias de psicología positiva, tenemos que fundamentarnos en neurociencias. Entonces, ese es uno de los grandes avances que hemos logrado hacer. Gracias, Doc. Pregunta. Livio. Prima, quería hacerte una pregunta, si me permites. Todas las que quieran, a mí me encanta contestar preguntas. Gracias, divina. Nosotros entendemos que seguir una tentación generalmente nos va a llevar a cometer un error, una tentación. Pero la intuición es al contrario, la intuición es impresionantemente importante. Por ejemplo, para policías, tener una intuición es súper necesario en su trabajo diario. Si quieren hacer desempeñar un buen papel, la intuición digamos, estas personas que llegaron al éxito fue porque siguieron su intuición, dijeron, a mí no me importa lo que me están diciendo, yo sé que yo puedo, esa intuición. ¿Cómo se diferencia en la ciencia la diferencia entre tentación e intuición? Bueno, nosotros tenemos un área del cerebro, así como tenemos un área que nos dice la razón, que es el lóbulo frontal. Todo lo que pasamos por el lóbulo frontal nos dice, ojo, ¿de verdad quiere hacer esto? ¿En serio? Y nos hace como la parte crítica del pensamiento. Tenemos un área de placer. ¿Por qué? Porque los seres humanos solamente queremos dos cosas: evitar dolor o sentir placer. Ahí nos movemos en todo, esa es la escala de grises. El blanco, evitar dolor. El otro extremo, sentir placer. Entonces, como estamos en esa, tenemos mecanismos biológicos para poder movernos en esa escala. Entonces tenemos un mecanismo que se llama el núcleo accumbens, que hace parte del sistema límbico. El núcleo accumbens es una maravilla porque es el que nos da placer. Y entre más excitamos el núcleo accumbens, mejor nos sentimos. Eso no significa que sea adaptativo, porque yo puedo excitar el núcleo accumbens con heroína, con todas las inas, las catecolaminas, y por eso se llaman inas, son excitatorias. Entonces, si yo excito mi núcleo accumbens con heroína, pues voy a sentir muchísimo placer, pero eso no es adaptativo porque con el tiempo yo me voy a matar a mí misma. Y estoy diseñada para perpetuar mi especie y trascender. Yo estoy diseñada biológicamente para eso. Entonces, cualquier cosa que yo haga que atente contra eso, yo estoy siendo desadaptativa ya de entrada. Entonces, ahí está la parte placer, de por qué es que somos tan proclives a caer en la tentación, porque es que el núcleo accumbens nos dice, eso es rico, ¿cierto que es rico? Se siente bacano, ¿ah? Y nos gusta, estamos diseñados para eso. Entonces ahí tenemos que hacer lo que se llama relato cognitivo y decirle a la razón, no, momentico. O sea, sí, delicioso, pero no, esta vaina de pronto no es buena, porque esto va a atentar contra mi vida y eso toma tiempo.
hasta que yo hago todo ese ejercicio, le pongo atención a ver qué es lo que estoy haciendo y me salgo de esta cosa donde yo quiero sentir placer, pues yo me demoro. La gente que come de manera inconsciente, cuando viene a ver, ya se comió la torta de chocolate y dice, pero yo en qué momento me metí esta torta de chocolate si yo es que estaba a dieta, yo ni me di cuenta. Ay, porque el Douglas Cumbens dice, uy, rico, chocolatina, delicioso, mire, cafeína, qué rico, bromina, delicioso, inas, placer. Y hasta que vengo yo a hacerle relato cognitivo de, oiga, momentico, no se coma la torta de chocolate, vaya, cómase mejor una manzana, y si tiene más hambre se come unas uvitas, y después si sigue con hambre se hace un té. Entonces, eso pasó mucho tiempo. Entonces yo, ¡guap!, impulso. Eso es el placer. La intuición es una cantidad de información del ambiente que llega de una y que uno sin siquiera darse cuenta la cacha, la agarra. Entonces le llega información por los oídos, le llega información por los ojos, le llega información por la nariz, le llega información por la piel y uno, hay algo que va más allá, pero eso se demora. La intuición es sutil, necesita de muchísima atención para uno poder cogerla, porque es casi imperceptible. Es como que yo sé algo que sé, pero no sé por qué lo sé. Es muy sutil. ¿Te contesté? Perfecto, muchísimas gracias, prima. Y entiendo que bueno, que nosotros siempre nos hallamos en esa condición en que tenemos que determinar, y ahí está el uso de la razón, sacrificar placeres inmediatos por placeres mucho más importantes y trascendentales a un futuro. Entonces, saber eso, saber, ok, no voy a ir a la fiesta esta noche, me voy a perder la fiesta porque voy a estudiar para mi examen, porque es más importante para mí pasar el examen mañana que ir a la rumba, y no tratar de ir por el placer inmediato, y eso es más o menos lo que diferencia las personas razonables y las personas irracionales. Y creo que contestaste perfecto. Muchas gracias. Ya tengo otra pregunta que se me adelantó, algo que quería formular, pero acá Javier Gutman la está redactando de una manera mucho más científica e inteligente de lo que yo pudiera haber hecho. Entonces leo la de él. Dice, hablamos cada vez más de la carga genómica y la epigenética. ¿Cuál es la importancia desde la neurociencia a este conocimiento del genoma humano? Hoy de farmacogenómica para la psiquiatría, por ejemplo. Bueno, primero que todo, aquí hay mucha gente, Javier, que no sabe lo que es carga genómica y carga epigenética, y les voy a explicar. O sea, o sea, a mí me gusta contestar muchas preguntas porque yo he sido profesora de universidad y sé lo que es querer saber y no saber cómo poder entender estos temas tan complicados, y a mí ese es el reto que más amo, enseñarle a la gente esto, porque esto es una ciencia muy compleja, muy difícil, pero interesantísima, y es para todo el mundo. Ok, genómica. Genómica es que tiene una carga genética, que obedece a una carga de historia biológica que traemos todos los seres humanos. Esa es la parte genética, lo que me da mi papá, lo que me da mi mamá, biológicamente, de trascendencia a través de la historia biológica mía. El componente genético de los seres humanos que trasciende al comportamiento es un 34%, no es tanto, a menos de que sea muy específico en lo que fue el desarrollo de pronto de algunas de los sistemas necesarios para el pensamiento. Si yo genéticamente tengo una pobre distribución neuronal, pues obviamente va a ser mucho, pero es 34%. Luego viene una parte de educación, de entorno, que es el otro 33%. Y luego hay una parte de lo que mi condición, mi calidad de vida, las cosas que yo hago, cómo yo me relaciono con el ambiente, hacen que cambien dentro de mi genética, y esa es la epigenética. Entonces voy a poner un ejemplo para que todo el mundo entienda. Si yo tengo unos pulmones chiquitos y a los, no sé, 12 años decido que yo no voy a hacer ejercicio, porque yo soy una floja y no quiero hacer ejercicio. Esa es mi decisión. Yo decido que yo soy una floja, de hecho yo soy una floja y no me gusta hacer ejercicio. Y tampoco quiero comer sano, porque yo soy golosa y entonces yo quiero comer todo lo que yo quiera, entonces empiezo a sufrir de obesidad y tengo pulmones chiquitos. La genética mía dice pulmones chiquitos.
La epigenética es que me estoy creando yo un problema de sobrepeso. Y además estoy en un ambiente en donde todo el mundo me celebra comer mucho. Estoy aquí, estoy donde mi abuelita, estoy donde mi babi, que en paz descanse, todo, que estoy en Shabbat, todos los días es Shabbat y todos los días me está diciendo que me serví poquito. Pues la educación también me está fomentando que yo tenga un problema serio de salud. Y entonces después me muero a los 40 años de un infarto y ay, pobre Sandra, ¿qué fue lo que le pasó? Pues perdóneme, mi hija, pero nació con los pulmones chiquitos. Comía como una desenfrenada. La gente, nadie le decía que deje de comer. Y además no hacía nada de ejercicio, pues ¿qué le va a pasar? Pues que se va a morir joven, probablemente. Entonces, esas son las condiciones de la epigenética, el entorno y la genética, para que todo el mundo entienda. Entonces, ahora estamos hablando de farmacogenómica. Y entonces, para los que no saben, Javier está contando de que ahora estamos diseñando medicamentos específicos para poder suplir las áreas que están débiles. Y no necesariamente es con farmacología química, porque hemos encontrado una serie de sustancias que son naturales, que son benéficas para crear este tipo de ayudas al aparato cognitivo. Entonces, en el tema de la psiquiatría hay mucho por avanzar, porque hasta el desarrollo de la neurociencia, los psiquiatras estaban supeditados a una one size fits most. Y resulta que hablábamos de la conciencia y la conciencia es única en cada ser humano. Entonces, como yo creo pensamiento, no es one size fits most. Hay mucha gente que utiliza áreas diversas para crear pensamiento. Y si pudiéramos desarrollar... Está en esta charla. ¿Perdón? No, porfa, cierren sus micrófonos. Y si pudiéramos desarrollar fármacos que son específicos para cada problema de cada ser humano dentro de su forma de pensar, pues imagínense la maravilla, se acabaría eso de que me cayó mal este fármaco, yo no puedo tomármelo porque me da mareo, a mí me duerme mucho, a mí me da problemas de riñón, a mí me duele mucho la cabeza, y entonces comenzaríamos a estar más cerca de lo que epigenéticamente, o sea, desde el ambiente, le conviene a su genética. Vicky Estrella vuelve a hacer una pregunta. Quiere saber cómo podemos aplicar esto a la situación que estamos viviendo hoy en día. Dice, porque indiscutiblemente el tiempo de reposo, el stop en el que estamos viviendo ha hecho un efecto en nuestra salud mental. ¿Qué consejo nos puedes dar? Wow, miren, lo primero, como psicóloga, no voy a hablar como neurocientífica porque si les explico por qué funciona mejor, yo me quedo aquí hasta pasado mañana, pero como psicóloga, lo que hemos visto los psicólogos que funcionan en los seres humanos ante la frustración, ante la incertidumbre, ante las dificultades emocionales es comenzar por aceptar la situación. A pesar de la frustración, a pesar de la angustia, a pesar de todo, tenemos que comenzar por aceptar. Y aceptar no es un evento fácil, porque aceptar es ceder a la lucha. Nosotros estamos permanentemente en una lucha interna, porque aceptar una condición como esta no es fácil, pero en el momento en que comenzamos a aceptar que esta es la situación, comenzamos a soltar esa lucha que tenemos de hacer paz con lo que está sucediendo. Eso es lo primero. Lo segundo es crear rutina. Es fundamental tener rutina. El cerebro necesita rutina para sentir tranquilidad. Entonces, así sea una rutina mínima, tenemos que crear rutina. Y tenemos que crear una rutina adaptativa, benéfica para el ser humano. ¿Qué es una rutina adaptativa, benéfica para el ser humano? Una rutina donde nos sintamos cómodos. Por ejemplo, si yo toda la vida he sido muy arreglada y me ha gustado mucho estar muy arreglada y muy producida para salir a la calle, a pesar de no salir a la calle, ese placer que me brinda a mí arreglarme, lo tengo que mantener. Es importante para mi salud mental. Me va a dar algo de tranquilidad, porque voy a seguir haciendo aquello que siempre he hecho. Lo terrible es no poder volver a hacer nada de lo que siempre he podido hacer. Entonces hay que mantener esas cosas. Y lo tercero, tener una mente sana, positiva.
Si nos vemos que, ay, esto es un desastre, esto no vamos a ir de esto nunca, nos vamos a morir todos. ¡Ah! Decirle al miedo, bueno, momentico. Ok, yo tengo miedo. Ok, yo lo reconozco, no pasa nada. Yo lo reconozco, yo tengo miedo. No pasa nada, no lo voy a controlar, es adaptativo, es una emoción que vive conmigo. ¡Ah! Perfecto. Señor miedo, vamos a hacer un trato, usted y yo vamos a convivir. Con miedo vamos a estar tranquilos. Con miedo vamos a hacer cosas adaptativas. Con miedo nos vamos a levantar todos los días y vamos a crear una rutina mínima. Con miedo vamos a pensar que las cosas sí van a mejorar. No pasa nada, está bien, voy a tener miedo, pero con miedo voy a comenzar a ser más adaptativo. Y hacer una dieta de medios. Hagan una dieta de medios. Esa obsesión de los mensajes y las cadenas y las noticias y cuántos se murieron y cuántos no se murieron y será que sí se murieron y que la vacune, que hagan una dieta de medios, porque los medios ahorita no son los mejores consejeros. Ese sería mi consejo. Excelentes comentarios, Sandra. Jackie, agrego un centavito ahí. Por favor. Me encontré que la rutina que yo me estaba formando no me era suficiente. O sea, me encontraba todavía con mucho tiempo para quemar, tiempo de aburrición. Un consejo mío de corazón es no se dejen llevar por las tentaciones, obviamente especialmente la comida. Cuando estamos solos, estamos encerrados, no hay nada peor que empezar a ingestar comida que no nos va a servir bien. Pero en el sentido de si no encuentran la rutina, a mí me encanta tocar el piano y entonces toco el piano, pero no me era suficiente. Encontré habilidades nuevas, quizás no las mejores del mundo, pero empecé a pintar y entonces pinto cuadros y encontré maneras de dejar que el espíritu de uno también se refleje y se exprese. Me parece muy, muy importante aprender cuántas personas no empezaron ahora en esta rutina a tocar un instrumento musical o a pintar. Es algo fascinante. Entonces, encontrar encontrar un arte para dejar que el corazón también se exprese es muy importante y obviamente no darnos a las tentaciones. Tengo una pregunta más acá de Sara Reutemann. Dice, entonces, ¿el desorden obsesivo compulsivo puede ser genético o es aprendido o ambas cosas? Ambas cosas. Si yo, que hemos visto, y sobre todo en el OCD, el Obsessive Compulsive Disorder, en el desorden obsesivo compulsivo, es una manera de funcionar el cerebro. Es un programa de organizar la mente. Y es un programa de organizar la mente que viene de familia. Yo heredo de mis padres la manera como ellos organizaron su mente y de paso pues a mí me pasan ese potencial. Es un potencial. Pero también se fortalece con el ambiente. Porque como mis padres, de pronto alguno de ellos tiene esta manera de pensar, va a fomentarlo en mí sin darse cuenta. Por hábito. Entonces de pronto yo voy a empezar a también caer en el mismo hábito. Entonces tiene que ver con las dos. Y como las preguntas siguen llegando... A mí me encanta, me parece perfecto, Jackie. Quieren saber... No problema. Esta vez no voy a decir quién para que no quede ahí en público, porque la pregunta reza así. Si lo ven sonreír muy duro ya sabrán quién es. ¿Qué hacer con jefes o tutores con rasgos psicopáticos o compañeros de trabajo con la misma patología, con el maltrato académico, el matoneo? Bueno, una pregunta bien complicada. Nosotros no podemos cambiar a nadie, desafortunadamente, que no se quiera dejar cambiar. Pero sí podemos crearnos ambientes diferentes alrededor de. En el tema del maltrato académico, la educación está en este momento en una crisis tremenda. Yo he asesorado varios programas de adecuaciones académicas. De hecho, yo fui la directora de Serpil No Paga en la Universidad del Norte y hice todas las adecuaciones académicas de la universidad en este momento en su piloto. Y está en una crisis tremenda porque
lo que les enseñan a los muchachos hoy en día no es lo que necesitan aprender los muchachos hoy en día. Todavía se les está enseñando una herencia prusiana que obedecía al siglo pasado y antepasado, obedecía a la línea de producción masiva de la revolución industrial. Pero nosotros estamos en la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial no es la revolución ni de la informática, ni de las comunicaciones, ni la de la producción en serie, ni de nada, ni del carbón, ni de la máquina de vapor. La cuarta revolución industrial es la revolución del pensamiento. Lo que se necesita ahora es gente que piense, que analice, que resuelva los problemas del siglo XXI que son bien jodidos. Entonces, la información está toda afuera. Yo hago clic aquí, tengo toda la información del universo. ¿Qué no tengo? ¿Qué me falta desarrollar para yo saber si esa información sirve? Criterio. Entonces tengo que desarrollar criterio, tengo que desarrollar ética para saber qué hacer con esa información y tengo que desarrollar un sistema de comunidad, un sistema, algún tipo de iniciativa comunitaria, porque sola no voy a poder resolver ninguno de los problemas. Esto toca en comunidad, esto no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque somos globalizados. Entonces no es suficiente, yo no vivo en una cueva sola, desprovisto. Entonces a los niños les siguen machacando por una pantalla de Zoom las mismas cosas que me machacaban a mí. Y en la misma manera agresiva con la que me los machacaban a mí. Entonces, hasta que no cambiemos y no replanteemos el sistema educativo, maltrato académico, wow, yo la veo compleja, la veo enredada. Ahora, por otro lado, matoneo. ¿Por qué creen ustedes que hay tanto matoneo? Porque hay mucha infelicidad escolar. Porque hay mucha infelicidad en las casas, porque hay muchos niños muy solos, porque hay muchos niños que no saben a quién, mi perro que está aquí haciendo qué pena, hay muchos niños que no tienen con quién hablar, hay mucha soledad y además no hay fuentes de comunicación que faciliten los diálogos complejos que tenemos que tener entre todos. Entonces, no sé si yo contesté la pregunta que me hicieron, pero contesté por lo menos la académica del matoneo. Lo del jefe o lo acepta o le renuncia. No tiene más, ya. Porque cambiarlo no lo va a cambiar. Entonces prepárese para esta pregunta, Sandra. Ay, Dios mío. Yo me preparo. ¿Es normal no sentir miedo ante lo que está ocurriendo, refiriéndose al COVID, si se está viviendo otra enfermedad peor? Yo creo que la amenaza principal para un ser humano es cuando por X, Y o Z se enfrenta a la posibilidad de dejar de existir y tiene que reconciliarse con esa realidad. No nos gusta pensar en la única certeza que tiene el ser humano. Nosotros tenemos una sola certeza en la vida y es que nos vamos a morir. De resto no tenemos una sola certeza adicional, porque ni siquiera sabemos si vamos a nacer. Esa no es cierta, esa no es totalmente certera. Puede pasar algo y podemos no nacer, pero lo que sí va a pasar sí o sí o sí es que vamos a fallecer. Y esa es una amenaza real sobre nuestra vida. Y ante una enfermedad posiblemente, esa es quizás la fuente de miedo más profunda que puede tener un ser humano. Y si aquí hay una persona que tiene un diagnóstico catastrófico, le aconsejo de verdad, de corazón, con el alma y el corazón en la mano, que enfrente eso de frente, que hable del tema, que busque con quién poder dialogar de la situación, que lo mire de frente, porque lo va a acompañar todo el tiempo. Esa es la verdad. Y si hay algún familiar que está escuchando eso, por favor, permítanlo y ayúdenlo a tener ese espacio. Porque si hay algo doloroso para un ser humano es no poder expresar su miedo frente a la única certidumbre que tenemos los seres humanos, que es nuestra propia finalidad, nuestro propio fin,
nuestra propia muerte. Pero, entonces, volviendo al tema del miedo ante algo menor, ¿sí? ¿Hay algún problema en no tener miedo ante la realidad que estamos afrontando todos en el mundo ahora? Pues es Si que cada quien, particularmente esa persona tiene un miedo mayor, porque lo tiene más concreto. Jackie, es que todo ser humano tiene derecho a sus propios miedos, o sea, no hay una línea ideal de miedo. Cada quien tiene miedo frente a sus propias realidades porque cada quien tiene sus propias amenazas. Entonces, Claro. está bien no tener miedo ante lo que está pasando. ¿Saben qué está bien? Yo les voy a decir algo que está mejor. Mm. Empezar a dejar la culpa de lado. Porque si hay algo que no es adaptativo, es la culpa. La culpa es un estorbo tenaz. Entonces, cambiemos la culpa por responsabilidad. En el minuto en que cambiamos la culpa por responsabilidad y decimos, ay no, sí, ay no, qué pecadito yo a los hermanitos Rausch, qué pecadito yo les robaba la lonchera con Eduardo Rader, que en paz descanse, que ya lo estaba contando. Entonces, yo no me voy a sentir culpable por eso, pero sí me voy a ser responsable. Evelina está ahí muerta en la risa porque sabe cómo era la cosa. Entonces yo me hago responsable. Pues sí, lo hice, sí, soy una criminal en potencia porque le robé el almuerzo a niños desvalidos, chiquitos en el colegio. Entonces yo me hago responsable, yo la asumo, yo la acepto. No voy a tener culpa pues porque ya lo hice, y estaban buenísimos los almuerzos con la señora Rausch, cocinaba delicioso. Entonces no me arrepiento, pero me hago responsable. Ya, yo me hago responsable. Yo sí, sostengo la cara, la doy, no tengo problema. Pero culpa, cargar con culpa. Si yo tengo una culpa y tengo que hacerme responsable frente a alguien, pues hagámoslo. Eso es más sano. No es más fácil, no es más cómodo, no es más rápido, no es más placentero, pero es más sano. Muy bien. Que hay un comentario más o sugerencia para una charla futura sobre miedos y fracasos. Al respecto, de hecho ya en la valija hay un artículo de hace quizá unas 3 semanas que escribió Ariel Bacal sobre el fracaso. Y precisamente el perderle el miedo al fracaso y echar para adelante, y contextualizado en la situación de ahora. Quienes no lo hayan leído, se lo recomiendo. Ahí lo encontrarán, una entrada de hace como unas 3 semanas. Yo tengo una postura particular al fracaso. Yo creo que fracasar es lo más valioso que nos puede pasar. Y creo que el sistema educativo nos ha cortado esa posibilidad, y no solamente nos lo ha cortado, nos lo ha penalizado. Y ¿saben por qué la ciencia está hoy en día donde está? ¿Saben por qué estamos donde estamos y sabemos la cantidad de cosas súper chéveres que sabemos? Porque hemos fracasado 1000 veces. 1000 veces hemos fracasado. Nos la hemos embarrado, pero mejor dicho, monumental. Y sobre las embarradas de esos grandes que se la han embarrado y han fracasado, hemos construido a donde hemos llegado hoy en día. De hecho, al artículo de Ariel Bacal sobre el fracaso, Edgar Rodríguez hizo un comentario sobre la importancia que es fracasar en el ambiente científico, precisamente para fundamental, desarrollar y echar para adelante. Fundamental. Perder la pendejada y desarrollarse. Exactamente. Muy al lugar. Bueno, a todos muchísimas gracias. 0 y van 4. Hoy tuvimos 50 personas en el punto máximo. Tuvimos gente acompañándonos desde Panamá, Miami, Connecticut, Israel, Barranquilla, obviamente, Cartagena. No sé si alguien más me está faltando que no pueda reconocerlo por nombres o por el Galaxy que tengan. Pero Chía, bueno, Chía, sí. Metropolitan, gracias, Dani. Todos los que nos han acompañado. Bogotá. 4 veces seguidas también. Perdón, aquí
como nunca hay, de Nueva York también, Jack Borenstein. Y Jackie, siguen llegando preguntas. Espérese, ¿de dónde viene el famoso dicho ante una situación? Tengo una corazonada, pregunta Eduardo Bermúdez. De la intuición. Muy bien. Jackie, yo creo que mi amiga Sandra se le olvidó decir una cosa que es muy cierta. Del fracaso también vienen los triunfos. Claro. Eso es. Yo quiero decirle que tanto mi amiga Sandra como yo y nuestro querido Danny Ball, que está ahí, lo puede sustentar. Nosotras que fuimos niñas, en nuestra época nos llamaban vagas porque pensaban que aquel mal estudiante era un vago. No contaban con que podrían haber muchos otros asuntos, y ver a mi amiga Sandra hoy triunfando como neurocientífica y ver a mi amigo Livio triunfando también como con un doctorado en estudios judaicos y verme a mí misma en lo que yo hago. Hombre, creo que nuestros fracasos nos llevaron a coger más para adelante. Entonces, eso también es importante que se entienda, que alguien puso por ahí que me he caído 10 veces y 11 veces me he levantado. Efectivamente, uno se cae y se levanta y como el ave fénix resurge del fuego más fuerte. Eso se llama resiliencia, Eve, y es verdad. Es cierto, yo era una vaga, yo iba al colegio a socializar, a comerme las loncheras de los niños chiquitos. Rosita Grossman es una de las víctimas de mis andanzas con Eduardo Ratner. Me consta que yo no hacía nada de eso, usted me robaba mi lonchera. Ronnie fue una víctima, Ronnie todavía vive en Barranquilla y Ronnie todavía me reclama que yo me le comía la lonchera, o sea, hasta el día de hoy yo me hago responsable. Yo digo, sí, Ronnie, yo me le comía la lonchera y estaba buena. Y dígale a su mamá que cuando le mande bolitas, que le mande más. Que es neurocientífica, Sandra Leventhal. Y no se comía el pollo del curry de los Sudarsky. Oiga, No, mamita, no me ¿qué tocaba, pensar que eso se no va a me tocó. acabar? No lo acabe, extienda esta reunión. Nadie la está acabando. Acá No, podemos seguir. Se puede traer Ay. acá, sáquese una de whisky, acá seguimos. Llame a Ronnie para que me diga todo lo que le gusta decirme, y además me lo dice. Yo lo invito a veces a mis charlas y de pronto dice, ella se comía mi lonchera cuando era chiquita. Yo, ay, no me diga, pero por favor. Te no ama. no. Te ama. Yo también lo adoro. Imagínese, y además el chino es masoquista. Ay, Sandrita, haga otra rápido. Sandra, ¿quieres confesar cuánto tú nos torturabas a mi hermana y a mí? Bueno, No ok. torturaba a Livio. Mentira, no, Le eso no es sacaba cierto, la Livio, sangre. nosotros no le hacíamos nada. Yo sabía que iba a ser científica con Livio. Livio fue mi guinea pig. Yo le sacaba la sangre y lo torturaba para ver qué tanto resistía al dolor. Dígala, a mí no me hago responsable. Es divertido. Esto es producto de trauma. Anyway. Pero Evelyn, gracias por tus lindas palabras, de verdad. Súper genial. Ay, Yo también quería dejarlos con una frase antes de despedirnos. Follow your heart, but take your brain with you. Una frase que me encantó del gran escritor Alfred Adler, que él nació a finales del siglo XVIII y falleció a principios del XIX, pero brillante. ¿Cómo se traduce eso? Sigue tu corazón, pero lleva tu mente contigo. Pero siempre lleva tu cerebro. Así Proud es, of no la your dejes. Dragos Sandra, y hay otra cosa que también es muy segura en la vida, aparte de que nos vamos a morir, que de los impuestos tampoco nos salvamos. Y eso lo decía algún político norteamericano en el siglo también XVIII, XIX. Only two certain things, death and taxes. Eso vino después de que el gobierno de Estados Unidos logró finalmente poner en la cárcel Al Capone. al Capone por bootlegging, y no lo podían poner por asesinato y por los casinos y los prostíbulos que él tenía, pero finalmente lo agarraron por no pagar los impuestos. Entonces de ahí viene nothing certain except death and taxes. Pero nosotros, los religiosos, no creemos en la muerte. Para nosotros la muerte no existe. Simplemente transferimos, regresamos al source, a Dios, a la fuerza que nos puso acá, y continuamos. Nuestra existencia es eterna como el pueblo judío.
Ahí tiene Es otro para ir tema, es otro preparando tema. otra charla. Excelente, excelente, Sandra. Ay, gracias, qué lindas. Muchas gracias y de verdad Claro. espero que le Yo hayan... soy Hilda Sudarsky. Bueno, Hilda, gracias. Espero haberles contestado las preguntas. Por ahí habían unas de verdad buenísimas, pero así esas que me encantan. A mí me encanta cuando aparece por ahí un psicodinámico, ahí me fascina. No, yo Una de las cosas que me gusta de Sandra, excelente. una de las cosas que me gusta Muy de estas bueno. 4 sesiones que hemos tenido es que las presentaciones 13 y 14, la tenía doble, la pusiste aquí, Rosita. las charlas después 13, han 14. durado media hora, 40 minutos, y creo que hoy llevamos más tiempo. ¿Cuánto tienes? 12. Que en la charla misma. Eso solamente es reflejo de buenos expositores. La tenías doble. Temas. Para el Pero no próximo puedo bajar. lunes les voy adelantando. Lo era puesto. Eso tenía bajado, que tú me Repite fuiste botando nuestro lo que yo querido bajé. Dani Boll. Va a Eso, estar así que te haciendo botó lo una que tú bajaste. presentación. Pusiste una acá. Pusiste aquí una. Jackie, espera un momento. Doña Hilda, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias, Jackie. Las van a sacar de clase. Ya. Bueno, ya sabemos que los desjuiciados son exitosos. Dani nos va a presentar el próximo lunes la historia del pastor Bonhoeffer, Piedra en el zapato de Adolfo Hitler. Otra historia maravillosa y quizá poco conocida. Yo personalmente la vine a conocer una vez que fui a comer pancakes a Chía y regresé con un libro, un taco de este tamaño sobre la historia del pastor, que se lo devolví a Dani por ahí al año. Ustedes van a tener la versión abridged, una historia muy, muy valiosa. Entonces los espero de hoy en 8 para acompañarnos con Dani nuevamente y bienvenidas las ideas. En este momento tengo ya como 5 más en el tintero, temas con personalidades de la diplomacia israelí, cosas que se puedan hacer en inglés, incluso sobre salud pública y alajá, un poco de lo que estábamos viendo hoy, quizá más temas de sionismo. En fin, no quiero ir contando los temas y los títulos, pero hago una invitación nuevamente a que aporten artículos a la valija, a que sugieran temas o actividades y expositores. Bienvenidos los comentarios vía el chat de estas presentaciones o en el Facebook o directamente en el blog o se comunican conmigo y así vamos nutriendo esto a la gente, a las caras nuevas que estoy viendo hoy. Por ejemplo, a mi querida prima Perla, un gusto tenerla por acá. Y bueno, Gusto es mío. ¿Ah? Gracias. El Y a gusto es todos, mío. Livio y Sandra, especialmente hoy, muchísimas gracias. Ay, a todos, Feliz gracias. noche, cuídense. Maravilloso. Mantengan ese sano balance entre corazón y mente. Gracias. Y cuídense. Gracias a todos. Prima, Muchísimas Gracias. gracias. Dani, Eduardo, todo el mundo. Doña Gracias, Hilda. Jack. Muy bueno. Gracias. Feliz noche a todos. Gracias. Buenas noches para todos. Sandra, Livio, Jackie, gracias. Buen día para todo el mundo. Gracias a todos. Jackie, gracias. Sandrita, love to see you, my friend. Hablamos, Evelincita. Usted y yo siempre estamos en contacto.